Buenas tardes todas y a todos. Vamos a continuar con nuestra sesión programada para el día de hoy en relación a al nuevo titular de la Comisión de Búsqueda en el estado de Morelos. Por último, tenemos la entrevista que vamos a hacerle al maestro Óscar Alfredo Valdepeña Mendoza, quien nos acompaña el día de hoy como último prospecto y de quien me voy a permitir leer una breve semblanza. Óscar Alfredo Valdepeña Mendoza es maestro en Derecho Penal, egresado de la Universidad Latina en el año 2015. Se ha desempeñado como director de la Coordinación de Acciones de Búsqueda y subdirector en la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, así como oficial ministerial tipo C de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada y de la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Cuenta con diversas certificaciones y cursos como certificación COMS-054.01, atención efectiva para la búsqueda, investigación y generación de información en caso de personas desaparecidas o no localizadas, seminario en línea, el derecho a ser buscado, diseño de políticas públicas, estrategias y acciones para la búsqueda de personas desaparecidas, capacitación e identificación humana y criminalística, y manejo de evidencias, cadena de custodia y técnicas de entrevista e interrogatorio en la investigación de desaparición forzada. Ese es el semblante del maestro Óscar Alfredo Valdepeña. Vamos a proceder entonces a iniciar la serie de preguntas y respuestas por cada uno de los funcionarios que me acompañan el día de hoy, que hemos estado haciendo preguntas, que nos han hecho el favor de entregarnos los diferentes los diferentes colectivos que convergen aquí en el estado de Morelos. Decirles que es la última y que, bueno, terminando esta, procederemos a hacer la auscultación necesaria para tomar la decisión respectiva. Siendo así, vamos a darle el uso de la palabra a nuestro director general de gobierno. Pues buenas tardes, Oscar, licenciado Oscar, buenas tardes, colectivos. Una pregunta de los colectivos. ¿Cuál es la función de del cuestionario AM-PM y su enfoque a las etapas de la búsqueda? Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos los presentes, a todos los integrantes de los colectivos y a los directores que nos acompañan. Bueno, el principal objetivo del cuestionario AM-PM es formar una serie de preguntas que vayan encaminadas a obtener información que se permita establecer una base informática donde, a través de esos datos que obviamente nos van a proporcionar los familiares o quien estuvo presente al momento de una desaparición, en la cuestión antemortem, es decir, previo a una desaparición. Esos datos se van a recopilar en una base. Esa base va a servir para futuras consultas, futuros registros que se vayan a dar a nivel no tan solo local, sino a nivel incluso hasta nacional. Y la parte de antemortem nos ayuda a obtener datos, postmortem, perdón, nos ayuda a tener datos para que, en dado caso de que se encuentre un posible candidato, un cuerpo, se pueda, con esos datos, llegar a una confronta cerrada, que es lo que le llamamos nosotros, que es tener información precisa para ya no buscar al desaparecido en todos los cuerpos que hay a nivel local, a nivel estado,
sino más bien ir sobre un solo candidato y acortar ese tiempo para la entrega de un cuerpo. Esa es la principal función en una búsqueda. Y en el caso de las búsquedas con vida, pues nos dan datos para ir a zonas donde podemos realizar entrevistas, donde podemos recopilar más información de la desaparición y con esos datos hacer posibles hipótesis de localización. Gracias. Nos preguntan los colectivos, ¿cuál es su estrategia para asegurar a las familias desde la comisión una búsqueda forense? Ok, como lo manejé en mi plan de trabajo, mi principal objetivo es especializar a los integrantes de la comisión. Es decir, no tan solo que tengamos, por ejemplo, como un servidor una carrera en cuestión jurídica, sino también ampliar nuestro panorama. Es decir, tener esa información de las diferentes especialidades que se utilizan en un ambiente de campo, es decir, la criminalística, la cuestión de la intervención con preguntas, el saber formular una pregunta, o incluso en la cuestión de la identificación, saber qué materias o qué peritos intervienen en esa identificación, es decir, antropología, odontología forense y genética, por decir algunas cuantas. Y saber que efectivamente esas intervenciones que se realizaron fueron en pro y a favor de la identificación de ese cuerpo y de una manera digna, porque recordemos que a pesar de que son cuerpos, siguen siendo seres humanos. Sí, gracias. Hacer una pregunta de los colectivos. ¿Qué plan y acción y qué acciones implementará para la búsqueda de personas de larga data? Ok, también va de la mano con la respuesta anterior de especializar a la gente. Es decir, al momento de encontrarnos con personas que se encuentran desaparecidos de larga data, es muy poca la información que muchas veces se ha recopilado por parte de Fiscalía. Entonces, el nosotros tener un personal multidisciplinario nos ayuda a ampliar el panorama de nuestra investigación. Obviamente nosotros enfocados a la búsqueda de la persona. Muchas veces Fiscalía en su momento le faltaron ciertos puntos por investigar al momento de las desapariciones, cuando fueron, no sé, por decir un número, hace 5 años. Y sin embargo, cuando intervenimos nosotros con otra postura, con otro panorama más amplio, podemos recopilar datos, en algunos casos, que han servido para realizar posibles búsquedas o planteamientos. Sí, gracias. Buenas tardes. Un saludarlo. Usted ha participado en la comisión de búsqueda ya en 2 administraciones. Me gustaría preguntarle en ese sentido, y conforme al plan de trabajo propuesto, ¿cuáles serían las acciones que implementaría para dotar de herramientas tecnológicas a la comisión que sean efectivas y con el presupuesto aprobado, que evidentemente, como se comentaba, obedece también a un presupuesto austero? Nos insertamos en una política de austeridad. ¿Hacia dónde lo orientaría y en qué áreas específicas para dar un resultado concreto? Ok, en ese punto, por cuanto a la herramienta tecnológica que se ocupa en la comisión, pues me ha tocado operar, de hecho incluso a mí como su servidor, lo que es un georradar, lo que es un dron de última generación, por lo que nosotros, por lo que vemos que nos funciona más en campo, ha sido el georradar. Sin embargo, nuestro georradar que ocupamos todavía es, digamos, modelos un poquito más antiguos, todavía son lo que llamamos muchas veces de carrito, que tenemos que irlos trasladando sobre un suelo firme, un suelo parejo, para poder tener una lectura precisa. Sin embargo, ahorita se están implementando otro tipo de programas, otro tipo de
de material igual de georradar, que ahora es a mano alzada, el cual nos permite ver en terrenos que son más ríspidos, más pedregosos, por decirlo así, y pasarlo por esas zonas que a lo mejor en su momento no podíamos haber investigado, haber revisado con el equipo. Ahora, el dron, por poner otro ejemplo, los drones nos sirven mucho para determinar o enfocarnos en una sola zona, acotarla un poquito más. Sabemos que muchas veces cuando vamos a campo nos enfocamos a un espacio muy abierto. Entonces, es necesario que se determine pequeñas zonas para que también el personal pues se optimice y no se agote en esa búsqueda, ¿no? También nos hacemos llegar de cámaras de pozo, cámaras de 4K, que nos permiten grabar en zonas donde posiblemente para una persona le cueste un riesgo no físico, el entrar, el revisar una cueva, el revisar un pozo. Entonces nos allegamos de esas herramientas para poder revisar estas zonas. Y por cuanto a la cuestión económica del presupuesto, pues nosotros nos enfocaríamos más al campo y a la cuestión operativa. Vemos que muchas veces las familias pues están pues agotadas, ¿no?, de esa burocracia de que Fiscalía les diga voy a mandar un oficio, tengo que esperar la respuesta de X institución, y pues se enfocan más a lo que es el ambiente de oficina. Sin embargo, por como hemos visto y por como hemos dado algunos avances, es más implementar la cuestión de campo y la cuestión de análisis de contexto. ¿Sí? Sí, muchas gracias. En relación voy a ser un poquito insistente porque creo que es importante. Ya tienes un bagaje importante en la comisión aquí en el Estado, ya tienes un rato ahí y entiendo, conoces perfectamente, como lo decimos de manera coloquial, de qué pie cojea la comisión, ¿no? En términos de tecnología, estamos atrasados. Por lo que acabo de escuchar, creo que el planteamiento sería como regresar a la búsqueda tradicional, dejando de lado la tecnología en virtud de del poco presupuesto que existe. Primer pregunta, ¿sí sería esa una manera de eficientar el trabajo de la comisión, regresando a ese tipo de búsqueda tradicional y olvidarnos completamente de la tecnología por causa de presupuesto? Una, y dos, como tú bien sabes, no hay reglamento en la ley general de búsqueda, ¿no? Y creo que es importante que exista un reglamento. ¿Cuál es tu propuesta? ¿Cómo elaborar ese reglamento que nos permita tanto eficientar el trabajo que se está realizando como ser más operativos en términos del objetivo de la propia comisión? Sí, yo creo que en la primera parte de la pregunta, el combinar las dos formas de búsqueda es muy importante, porque tanto la cuestión tradicional de búsqueda a pie tierra y el ocupar herramientas como una varilla, un pico y pala, todo eso nos da un cierto resultado. Sin embargo, si nosotros implementamos también la ocupación de herramientas tecnológicas como el georradar, como las cámaras que les comentaba, digo, sí son costosas, pero podemos, digamos que, enfocar un poquito más a ciertas herramientas que nos ocupan. O sea, yo sé que en su momento se compraron, por poner un ejemplo, unas lámparas de muy alta calidad y muy caras, muy costosas, sin embargo no se han ocupado en su totalidad o no se han optimizado como se podría en el trabajo en campo, o maquinaria también. Hay máquina que ocupamos necesariamente en ciertas zonas por el tamaño, por el acceso, por
las zonas que vamos a hacer búsqueda y, por ejemplo, la mini máquina que tenemos nos funciona perfectamente. Sin embargo, tenemos una segunda máquina que son muy pocas veces las que se ha utilizado, soy franco, porque precisamente esa máquina está muy grande, está muy voluminosa y no nos permite trabajar en campo de una forma eficiente. Entonces, es como que ir acomodando en ciertas cuestiones ese presupuesto que nos dan, obviamente entendemos de manera austera por la política y por lo que conlleva una institución, pero enfocarlo y encaminarlo a ciertas cuestiones en precisión. Ahora, por la segunda pregunta, en materia del reglamento, me queda muy en claro que la Ley General del Estado intenta le da prioridad a las víctimas, a su participación, a que se les garantice ese acceso a la justicia y al acceso a la verdad. Es decir, también habla de un personal especializado, de un personal capacitado en la cuestión de búsqueda. Entonces, lo principal que yo pondría en la ley, o en el reglamento, perdón, sería que el personal que esté a cargo de la comisión o que esté en funciones de la comisión esté capacitado, esté preparado, tanto en una atención humanitaria con las víctimas, una atención científica en cuestión de campo y una atención jurídica, ¿no? Porque también no vamos a saltarnos los protocolos ni la ley, sino que vamos a hacer lo que nos corresponde. Y en cuestión de participación de familias, ampliarle ese abanico de participación, porque es un derecho que ellos tienen, no tan solo por pertenecer a un colectivo, sino también el simple hecho de haber vivido este tipo de delitos les permite ser partícipe de esta búsqueda. Una pregunta muy personal. ¿Por qué quiere ser el titular de esta institución? Okay, como comentó el subsecretario, me ha tocado vivir dos etapas de la comisión. En una primera etapa yo vi ciertos avances, cierto trabajo a favor de las familias. Sin embargo, quedaban ciertos datos que a lo mejor se les restringía a todos los colectivos, a todas las familias. Entonces había una cierta opacidad dentro del funcionamiento de la comisión. Entonces mi intención es abrir y garantizarles el acceso a esa información, el acceso a los datos que ellos requieren para una localización de sus familiares. Y en segundo punto, estoy muy enfocado en lo que es la especialización del personal. ¿Por qué? Porque el hecho de que una persona o una familiar viva este tipo de delitos ya es una cuestión traumática, una cuestión revictimizante. Ahora, el hecho de que tú le cambies al personal y comiencen desde cero, sin tener una preparación, sin tener un enfoque humanitario, les regresa todo otra vez a un espacio revictimizante, que es lo que se tiene que evitar, que las víctimas caigan en ese tipo de operaciones en una institución de este tipo. Ahorita platicando con las colectivas, los colectivos, pues bueno, ellos ya dicen que el discurso ya lo tienen muy escuchado, ya conocen bastante todo esto. Desde tu parte personal, ¿qué consideras, así siendo muy críticos, que se necesita corregir de la comisión de búsqueda, que es emergente tanto en las labores de búsqueda de personas con vida, sin vida, pero principalmente también que hay que corregir en el apoyo a los familiares que están pasando por esta etapa tan difícil? Sí, bueno, principalmente se debe de corregir esa postura humanitaria, porque recordemos que pues estamos tratando una cuestión de personas desaparecidas, no una cuestión ni jurídica, ni de patrimonio, ni de cuestiones económicas. Entonces, el primer paso para que el personal sea o
brinde un buen servicio, llegue a los proyectos, a los objetivos que requerimos en la comisión, es que el personal sea humanitario, que pueda tener contacto con la familia, que no se encierre en un escritorio, que no se enfoque nada más en un número de expediente, en un oficio, en un dato más de una ¿cómo se llama?, base de datos, sino más bien que sepa que hay una persona, que sepa que hay una familia entera buscándolo. Y en segundo lugar, vuelvo a repetir, la especialización. Muchas veces me ha ocurrido con las familias en campo, que llegamos y hay personal que no se encuentra capacitado, que no se encuentra todavía con ese enfoque científico y jurídico para trabajar en estos lugares, y luego muchas veces hacen comentarios, ¿no? Desde un pequeño comentario, desde, no sé, a qué hora nos vamos, en lugar de enfocarte a hacer una búsqueda correcta, especializada, con tiempo, porque no estamos con carreras en este tipo de delitos, no es necesario decir que quiero terminar temprano para irme a casa, no, debo de ponerme en los zapatos de las personas y saber que requieren un trabajo preciso, un trabajo especializado y un trabajo que no vaya con prisas, ¿no? Gracias. Maestro Oscar, quisiera hacerte la misma pregunta que les hice a las dos personas que te antecedieron. ¿Qué conoces y qué opinas de los colectivos y movimientos de víctimas de desaparecidos en Morelos y en México? Bueno, pues desde mi trabajo en Fiscalía he tenido la oportunidad de conocer colectivos no tan solo a nivel Estado, sino a nivel otras entidades. He trabajado con colectivos de Guerrero, he trabajado con colectivos de Veracruz, Coahuila, tanto del norte como del sur de la República, para abreviar un poquito. Y yo he visto que tanto la dinámica de desaparición cambia, como la urgencia que tienen ciertas víctimas para llegar a esa verdad, a esa justicia que claman. Para mí es muy importante un movimiento de un colectivo, porque no tan solo ayudan a la cuestión de búsqueda, sino también ayudan entre ellas mismas. Sabemos que derivado de este tipo de delitos ocurren muchas dificultades, tanto físicas, de salud, cuestiones psicológicas, cuestiones económicas también, porque una familia que tiene este tipo de delito en su núcleo familiar puede de repente desencadenar enfermedades de la nada, puede de repente cuestiones psicológicas, derrumbarse un integrante de la familia, no todos, porque muchas veces hay una persona que es más fuerte, que le echa más ganas al trabajo en campo, que hay otros que no pueden realizarlo. También la cuestión económica, muchas familias pierden su patrimonio por invertir todo ese dinero en realizar una búsqueda, que desafortunadamente hay ciertas instituciones, me tocó verlo en diferentes estados, que requieren o incluso hasta lucran con este tipo de delitos, ¿no? Entonces, para mí es importante que las familias se cobijen entre ellas para que eviten que las personas que van comenzando este desafortunado delito no vivan o no revivan lo que ellos padecieron. Sí, gracias. Son preguntas de los colectivos que se encuentran aquí presentes. Solamente daré lectura. La primera, ¿qué plan y qué acciones implementaría? Corrijo, perdón. Dice, la búsqueda de vida es muy limitada. ¿Qué otras acciones contemplan para impulsarla? Esa es la primera. Y la segunda, ¿qué acciones se deben tomar si se localiza una persona con una ficha de búsqueda? Ok. La búsqueda prioritaria que nos marca el protocolo es la búsqueda en vida, siempre con enfoque de vida. Sabemos que hay muchas situaciones en campo que se pueden vivir.
Una de ellas, como bien lo menciona la pregunta, es las personas en situación de calle. Estas personas se encuentran pues bajo influjo de una sustancia, podría ser de una droga, de alcohol, o incluso por la cuestión que han vivido tan traumática, tienen ciertas cuestiones psicológicas que les afecta. Entonces, primero que nada, es que este personal que opere, que trabaje, vaya con un enfoque humanitario, se acerque, vaya a la persona. Muchas veces que las personas cuando nos acercamos en campo, al vernos con uniforme, tienen ese temor de que vaya a ser un policía, que les vayan a hacer alguna cuestión de otro tipo, ¿no? Que los vayan a encarcelar, los vayan a encerrar. No, es crear primero esa empatía con esa persona, es crear ese lazo donde él tenga confianza para darte una información, esa información que sea verídica, porque esos datos se van a confrontar con datos que hay a nivel tanto local como en otros estados. Digo, a mí me ha tocado vivir que tenemos ciertos enlaces que no son, digamos, tan formales, pero que es donde nos compartimos esa información inmediatamente en cuanto tenemos un dato de una persona en vida, para que tanto en nivel local como en otros estados se vea si no tiene algún tipo de antecedente de un reporte. Entonces, eso se promueve a nivel federal y se busca obtener información. En dado caso de que esta persona no tenga un antecedente, un registro de búsqueda, segundo paso es implementar una búsqueda de familia. ¿Por qué? Porque esa persona, hay una familia donde él pertenecía, donde él posiblemente olvidó cómo regresar por cuestiones de algún golpe, por cuestiones de alcoholismo, por cuestiones de drogadicción. Entonces, se le debe de apoyar en ese aspecto. Ahora, también habla de la importancia de las fichas de búsqueda. Esas fichas de búsqueda, cuando se tiene alguna persona que es candidata, que es candidato a ser regresado a una familia, primero se debe de corroborar que al 100% sea esa persona. ¿Eso cómo se hace? Con todas las características que nos hayan proporcionado los familiares, ya sea por la ficha, ya sea por el cuestionario AMPM, nosotros poder acercarnos a esta persona en situación de calle y corroborar lo más que se pueda esos datos y poder así regresarlo a su núcleo familiar. ¿Por qué? Porque muchas veces el simple hecho de decirle a las familias, tenemos un candidato, genera un nerviosismo, genera una incertidumbre, genera igual un trauma que se debe de evitar. Si al final les vas a decir, no es la persona. Entonces, primero tienes que corroborar todos esos datos y una vez que se tiene una certeza, y ahora sí, hablarle a la familia y hacer la reintegración. Bien, maestro Óscar Alfredo Valdepeña Mendoza, culminamos con el proceso de preguntas y respuestas del día de hoy. Ya eres el último de los propuestos. Vamos a esperar ahora a poder tomar la determinación en el tiempo que nos marca la propia convocatoria y la ley para determinar quién será el próximo comisionado de búsqueda en el estado de Morelos. Hoy, quiero agradecerle a todas las compañeras y compañeros de los colectivos que hoy hicieron el favor de acompañarnos, a mis compañeros directores de la Secretaría de Gobierno, por supuesto, a nombre del secretario, el doctor Juan Salgado Brito, darte las gracias y decirte que vamos a estar en comunicación una vez que se tome la determinación, te será informada y por supuesto que te deseamos la mejor de las suertes. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes.